¿Quién es realmente el malo? ¿Dios o Satanás? Esta es una de las preguntas más polémicas y profundas dentro del ámbito de la fe y la teología. Para responderla, debemos analizar cuidadosamente cómo se presentan Dios y Satanás en la Biblia, cuál es su naturaleza según el texto sagrado y cómo se interpretan sus acciones. La naturaleza de Dios, según la Biblia, Dios, en la teología cristiana, es el creador del universo, el origen de todo lo bueno y justo. Es descrito como un ser perfecto, santo, justo y lleno de amor. En 1 Juan 4:8 se afirma: Dios es amor. También se destaca su justicia en pasajes como Salmos 89:14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Desde esta perspectiva, Dios no es el malo, sino el autor de todo lo bueno. Sin embargo, hay momentos en las Escrituras donde las acciones de Dios parecen severas, como los juicios sobre ciudades o pueblos, y esto puede llevar a interpretaciones difíciles para muchos. ¿Por qué Dios permite el mal? Una de las preguntas más recurrentes es: si Dios es bueno, ¿por qué permite que el mal exista? Según la Biblia, Dios creó a los seres humanos con libre albedrío, la capacidad de elegir entre el bien y el mal. Esta libertad es esencial para que el amor hacia Dios sea auténtico y no impuesto. En Génesis 2:16-17, Dios les da a Adán y Eva la libertad de obedecer o desobedecer, pero con consecuencias claras. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Comieres, ciertamente morirás. El mal no proviene de Dios, sino de la decisión de los seres creados de rebelarse contra Él. Este acto de desobediencia abrió la puerta al pecado y al sufrimiento en el mundo. ¿Quién es Satanás según la Biblia? Satanás, también conocido como Lucifer, es presentado como un ser creado por Dios, originalmente un ángel hermoso y poderoso. En Ezequiel 28:12-15, se describe su perfección antes de su caída. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Satanás se rebeló contra Dios debido a su orgullo y deseo de ser como Dios. Isaías 14:13-14 recoge sus palabras de rebelión. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Por esta rebelión, Satanás fue expulsado del cielo y se convirtió en el enemigo de Dios y de la humanidad. ¿Qué hace Satanás? Satanás es descrito como el acusador o el engañador y el padre de la mentira. En 1 Pedro 5:8 se nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Su objetivo es alejar a las personas de Dios, sembrar duda, división y destrucción. En Génesis 3, vemos cómo engañó a Eva en el jardín del Edén, introduciendo el pecado en el mundo. Jesús, al hablar de Satanás, dice en Juan 8:44, Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Es Dios responsable del mal en el mundo? Algunos argumentan que, si Dios es todopoderoso y omnisciente, entonces podría haber evitado la existencia de Satanás o del mal en general. Sin embargo, la existencia del mal no contradice la bondad de Dios. Más bien, subraya la importancia del libre albedrío y el propósito redentor de Dios en la historia humana. Dios permite el mal, pero no lo aprueba ni lo genera. Romanos 8:28 afirma: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso el mal es utilizado por Dios para cumplir sus propósitos mayores, como la salvación y la redención. Los juicios de Dios en la Biblia. Uno de los puntos más controvertidos es la severidad de algunos juicios de Dios en la Biblia, como el diluvio en los días de Noé o la destrucción de Sodoma y Gomorra. A primera vista, estos eventos parecen castigos extremos, pero la Biblia los presenta como actos de justicia contra una maldad desenfrenada. En Génesis 6:5, antes del diluvio, se dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios actúa como juez justo, pero también muestra misericordia. En el caso de Sodoma y Gomorra,
Dios estuvo dispuesto a perdonar la ciudad si se encontraban al menos 10 justos en ella. Génesis 18:32. El papel de Cristo en esta narrativa, la respuesta definitiva a la pregunta sobre el bien y el mal en la Biblia se encuentra en Jesucristo. En Él, vemos la culminación del amor y la justicia de Dios. Cristo vino al mundo para derrotar el poder del pecado y del mal. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En la cruz, Jesús no solo venció a Satanás, sino que también proveyó un camino de reconciliación para la humanidad. Desde la perspectiva bíblica, Satanás es el origen del mal, y el enemigo de Dios y de la humanidad. Dios, por otro lado, es santo, justo y amoroso. Aunque permite que el mal exista temporalmente, lo hace para cumplir un propósito mayor que incluye la redención y la restauración de todas las cosas. La pregunta de si Dios o Satanás es el malo surge, en parte, porque los seres humanos no siempre entienden los propósitos de Dios. En Isaías 55:8-9, Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Aunque no siempre comprendamos por qué Dios actúa de cierta manera, la Biblia deja claro que Él es bueno, y que todo lo que hace está motivado por su amor y justicia. Conclusión en última instancia, Satanás es el malo según la Biblia, mientras que Dios es el autor del bien, la justicia y la redención. Aunque la existencia del mal puede ser desconcertante, las Escrituras nos llaman a confiar en Dios y en su plan para restaurar el mundo.